¿Qué vale una fortuna inmensa si la salud te encadena y el dolor te consume, transformando cada día en una prueba de frustración y cinismo? En el pináculo de la riqueza y el poder, vivía Richard Vance, un magnate hecho a sí mismo cuya fortuna era tan vasta como su influencia global. Había construido un imperio desde la nada, controlando industrias enteras y amasando una riqueza que superaba la imaginación de la mayoría. Lujos inauditos, propiedades por todo el mundo, un poder que abría cualquier puerta, lo tenía todo. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito rotundo, la vida de Richard era una cárcel de oro. Desde hacía años, una extraña y debilitante enfermedad degenerativa lo había postrado. El dolor era su compañero constante, una agonía que le roía el cuerpo y el espíritu, forzándolo a vivir confinado en una silla de ruedas. La frustración lo había consumido, transformando al ambicioso empresario en un hombre profundamente cínico y amargado. Había consultado a los más renombrados médicos y especialistas del mundo, viajando de clínica en clínica, sometiéndose a tratamientos experimentales, pero el misterioso mal persistía. Ningún diagnóstico era claro, ninguna cura efectiva. La ciencia, a la que Richard tanto veneraba, le había fallado. Su fe en cualquier cosa más allá de lo tangible, lo demostrable, se había desvanecido por completo. Se había resignado a una existencia de sufrimiento y aislamiento, convencido de que su destino estaba sellado. Lo que Richard no sabía es que, muy pronto, la desesperación lo llevaría a buscar una solución en el lugar más improbable, desafiando todas sus creencias y la lógica que tanto había defendido. El tiempo pasaba, y con cada día, la frustración de Richard Vance se hacía más profunda. Su asistente personal, una mujer leal y dedicada, había agotado todas las vías médicas y científicas posibles para encontrar una cura para su jefe. Desesperada, se aferró a una última y peculiar hebra de esperanza. Con cautela, le habló a Richard de un rumor que había escuchado, casi un susurro en los círculos más apartados, la historia de un niño, en un humilde pueblo remoto, que poseía una habilidad inusual para sanar con un simple toque. Al escuchar esto, Richard estalló en una risa amarga y despectiva. Su cinismo, forjado por años de dolor y desilusiones, salió a relucir sin piedad. ¿Un niño? ¿Un curandero? ¡Qué tontería! A estas alturas de mi vida voy a creer en cuentos de hadas, se burló, su voz cargada de escepticismo. Con un desdén que no ocultaba su sufrimiento, continuó, ¿por $1.000.000, eh? Si me cura, le doy 1.000.000 y me caso con él, soltando una carcajada llena de autocompasión y sarcasmo. La sola idea le parecía un insulto a su intelecto y a su fortuna. A pesar de su burla pública y su arrogancia, la desesperación lo carcomía por dentro. La chispa más mínima de posibilidad, por irracional que pareciera, era suficiente para sembrar una duda en su mente. La curiosidad, combinada con la abrumadora falta de opciones que la medicina le había ofrecido, lo llevó a aceptar el viaje. No lo hacía por fe, sino por una mezcla de cinismo morboso y una última, casi invisible, esperanza de que, tal vez, este rumor no fuera tan descabellado. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría mucho más allá de las fronteras de su imperio, hacia un mundo que desafiaría todo lo que creía saber. El viaje para Richard Vance no fue un simple desplazamiento, fue una verdadera odisea, un choque brutal entre dos realidades. Su lujoso transporte, una burbuja de opulencia y confort, lo llevó desde la pulcra perfección de su mansión ultramoderna, un monumento a su fortuna y su control, hasta los confines de la civilización que él conocía. Poco a poco, las carreteras impecables se transformaron en caminos polvorientos y sinuosos, y los rascacielos dieron paso a paisajes empobrecidos, marcados por la vegetación escasa y las construcciones humildes. Cada kilómetro lo sumergía más en un mundo que consideraba primitivo, ajeno a su existencia. Confinado en su silla de ruedas, cada bache en el camino y cada mirada curiosa de los pocos transeúntes lo hacían sentir aún más vulnerable y fuera de lugar en este entorno desconocido.
El dolor, aunque constante, se mezclaba ahora con una creciente incomodidad. Finalmente, llegaron al humilde pueblo, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, regido por la sencillez y la escasez. Las casas eran modestas, construidas con materiales básicos, y la vida se desarrollaba al aire libre, sin el bullicio de las grandes urbes. El contraste con el opulento mundo de Richard era tan brutal que reforzaba su cinismo. Para él, ese lugar era la encarnación de la superstición y la ignorancia, muy lejos de la ciencia y la lógica que habían gobernado su vida. Lo que no sabía era que, en ese rincón olvidado, una fuerza más allá de su comprensión estaba a punto de desafiar todas sus preconcepciones y cambiar su vida para siempre. Richard, con el ceño fruncido y el corazón aún más pesado por la crudeza del viaje, llegó finalmente a la modesta casa donde supuestamente lo esperaba el sanador. Sus expectativas eran bajas, imaginaba algún charlatán o un anciano con trucos baratos. Pero al entrar, la realidad lo golpeó de una manera inesperada. Leo no era lo que Richard esperaba. No era un curandero místico con túnicas ceremoniales o amuletos colgando del cuello, sino un pequeño de no más de 10 años. Sus ojos grandes y serenos miraban a Richard con una calma desarmante, una profundidad que parecía ver más allá de la silla de ruedas, del traje caro y del cinismo que consumía al magnate. Su voz era suave, casi un susurro, y su vestimenta reflejaba la pobreza extrema en la que vivía su familia. La casa era sencilla, apenas un techo y paredes para protegerse de los elementos, muy lejos del lujo al que Richard estaba acostumbrado. La inmensa disparidad entre ambos era palpable. Richard, un hombre de acero endurecido por el poder y el sufrimiento, frente a un niño cuya única posesión aparente era una paz y una pureza inquebrantables. Esta inocencia, tan ajena a su propio mundo de transacciones y traiciones, irritó al pragmático y amargado millonario. No entendía cómo un niño en esas condiciones podía irradiar tal tranquilidad. Para Richard, la humildad de Leo era solo una prueba más de su ingenuidad, un contraste doloroso con la compleja y dolorosa realidad que él mismo vivía. Lo que Richard no sabía es que esa misma pureza, que tanto lo desconcertaba, era la clave del milagro que estaba a punto de presenciar. Richard, con un desdén palpable que apenas podía contener, se sentó frente a Leo. Lo miraba con un escepticismo mordaz desde su silla de ruedas, sintiendo la ironía de su viaje y de la situación. La promesa del $1.000.000 resonaba en su mente como una burla, una farsa más en su vida llena de decepciones. Sus ojos, llenos de desafío y cansancio, esperaban el inevitable fracaso del niño. Bueno, niño prodigio, dijo Richard, casi escupiendo las palabras, su voz gélida. Ahí tienes. Si tú, toque, funciona, $1.000.000 es tuyo. No me hagas perder el tiempo. El tono de su voz estaba cargado de sarcasmo, una clara invitación a que el niño demostrara su supuesta habilidad o, más probablemente, a que confirmara la vacuidad de sus rumores. Richard estaba listo para presenciar la desilusión, para reafirmar su creencia de que no existía nada más allá de lo que la ciencia y el dinero podían explicar. Leo, sin embargo, permaneció inmutable. La arrogancia del millonario, la presión de la situación y la incredulidad en sus ojos no lo inmutaron. Con una calma absoluta, que parecía pertenecer a otro tiempo y lugar, el pequeño simplemente extendió su mano. Su gesto fue puro, desprovisto de cualquier pretensión o misticismo, sin un ademán de preparación o ceremonia. La pequeña mano de Leo se movió con una delicadeza inmensa, y en el silencio expectante de la humilde habitación, tocó suavemente la frente de Richard. En ese instante, dos mundos opuestos se encontraron, y una fuerza insospechada estaba a punto de desatar lo imposible. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el aire denso y silencioso de la pequeña habitación, en el instante exacto en que la pequeña mano de Leo tocó suavemente la frente de Richard. Para el millonario cínico, acostumbrado a que solo la ciencia y el dinero tuvieran el poder de influir en su mundo,
lo que sucedió a continuación fue el giro impactante e imposible. Una oleada de energía inexplicable recorrió el cuerpo de Rachel. No fue un dolor punzante, ni una sensación familiar de malestar. Fue algo diferente, una fuerza pura y revitalizante que se extendió desde su frente, bajando por su cuello, sus hombros, sus brazos, hasta la punta de sus dedos, y luego hacia sus piernas. El dolor, que había sido su constante e inmutable compañero durante años, una agonía que había definido su existencia postrada, desapareció de golpe. Fue como si una pesada carga invisible se desprendiera de su ser, dejándolo ligero por primera vez en mucho tiempo. Sus músculos, antes tensos, atrofiados y rebeldes, se relajaron por completo. La rigidez que lo había mantenido confinado a su silla de ruedas cedió. Richard sintió una claridad mental asombrosa, una ligereza física que lo dejó sin aliento. El asombro se dibujó en su rostro, una mezcla de incredulidad y una incipiente esperanza que no se atrevía a reconocer. Podía sentir la fuerza regresando a sus miembros, una sensación que había olvidado por completo. Para su absoluta incredulidad y la de su asistente que observaba en silencio, Richard, que había estado postrado durante años, sintió el impulso, la capacidad de moverse. El milagro había comenzado, y estaba a punto de desafiar toda lógica y razón. Con una fuerza que parecía imposible solo un instante antes, Richard Vance sintió un impulso primario. Sus piernas, antes inútiles, ahora vibraban con una energía que no reconocía. El dolor había desaparecido, la rigidez se había desvanecido, y en su lugar, una increíble ligereza llenaba su cuerpo. Lentamente, con una incredulidad que se mezclaba con una esperanza avasalladora, Richard comenzó a mover sus músculos, probando la nueva sensación. Luego, ante los ojos estupefactos de su asistente, y para su propio asombro, Richard se puso de pie por primera vez en años. Sus piernas, que lo habían traicionado durante tanto tiempo, ahora lo sostenían con una firmeza que lo dejó sin aliento. El suelo bajo sus pies, que antes era solo una superficie vista desde abajo, ahora era una base sólida sobre la que podía erguirse. Dio un paso, luego otro. Caminó unos pocos metros en la humilde habitación, sus movimientos al principio torpes, luego más seguros, mientras la vida regresaba a cada una de sus células. La enfermedad, que había consumido su cuerpo y su espíritu, parecía haberse revertido por completo. No había dolor, no había debilidad, solo una sensación de plenitud y vitalidad. La revelación lo dejó absolutamente helado y sin palabras. No era solo la curación milagrosa lo que lo impactaba, sino la profunda vergüenza de haber subestimado y humillado al niño que, con un simple toque de inocencia, le había devuelto lo más preciado, su vida y su capacidad de moverse. La magnitud del milagro lo abrumó, y la ironía de su propia burla lo golpeó con la fuerza de un rayo, revelando la ceguera de su cinismo. La historia culminó con Richard Vance, un hombre que había entrado al humilde hogar de Leo como un cínico y ahora emergía completamente transformado por la experiencia. Ya no era el magnate amargado y postrado en una silla de ruedas, era un individuo renacido, con una perspectiva de vida radicalmente diferente. El toque de Leo no solo había curado su cuerpo, sino que había sanado su espíritu, abriendo sus ojos a una realidad más allá de su comprensión materialista. No solo cumplió su promesa de entregar $1.000.000, sino que, conmovido hasta lo más profundo por la humildad de Leo y el poder puro que había presenciado, decidió ir mucho más allá. Dedicó una parte significativa y constante de su inmensa fortuna a ayudar al pueblo de Leo. No fue una donación puntual, sino un compromiso a largo plazo, se invirtió en la construcción de infraestructura esencial, se levantaron escuelas modernas para los niños, se equiparon hospitales, y se implementaron programas de desarrollo comunitario que elevaron la calidad de vida de toda la población. La aldea, antes empobrecida, florecía bajo su generosidad. Además, Richard emprendió una nueva y profunda búsqueda en su vida. Ya no se trataba solo de negocios,
Ahora buscaba comprender el verdadero origen de la habilidad de Leo, financiando investigaciones que exploraban fenómenos más allá de la ciencia convencional, impulsado por la fe restaurada y la certeza de que existían misterios que su antigua mente no podía concebir. Se convirtió en un defensor de la humildad y la compasión, usando su influencia para promover valores que antes había desdeñado. La historia de Richard Vance y Leo se convirtió en un relato conmovedor sobre la fe que nace de lo imposible, la humildad que transforma a los más orgullosos, y cómo los milagros pueden surgir de las fuentes más puras e inesperadas. Fue una poderosa invitación a la reflexión sobre el valor de la vida, el poder inmenso de la inocencia y la redención del espíritu humano, demostrando que la verdadera sanación a menudo viene de donde menos la esperamos. Y así, cerramos esta historia que nos enseña que el mayor tesoro no es el oro, sino la capacidad de ver la grandeza en lo más humilde. ¿Qué te pareció la transformación de Richard Vance y el impacto duradero de Leo? ¿Crees que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión? Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Relatando Historias para no perderte más relatos que te harán creer en lo imposible. Hasta la próxima historia.